porque el asunto es que no acabamos de comprender este mapa, y lo cierto es quién va a nombrar quién gana con todo esto, quién es responsable de todo esto. Y tenía como 5 puntos más, pero ya Leti me está poniendo el papelito. Sí, cierto, gracias. Sí, mire, la verdad es que son muchos puntos, y justamente uno de los objetivos de este primer evento académico, un poco, dijimos académico para darle un sentido, y el sentido de interpelación también a ustedes como académicos. Queremos invitarlos a la reflexión sobre Juárez, que es la reflexión sobre México, y obviamente lo que primero que surgen son muchas preguntas. Todas estas preguntas las hemos estado discutiendo también allá en Ciudad Juárez, los profesores. Hemos llegado a la idea de que saber quiénes son las personas que son asesinadas ya arroja muchas respuestas, pero también hemos visto la dificultad para hacerlo, toda vez que incluso ese mapa que comentabas por acá, son mapas a partir de cuestiones periodísticas. Yo estuve haciendo un seguimiento, francamente lo detuve, me di cuenta que solo era problemático, y que esas son cuestiones que hay que generar estructuras institucionales pues para que soporten un trabajo y las implicaciones de los resultados de ello. Entonces es bien difícil, ¿no? Y por algún lugar hay que empezar, y ese es el sentido de este foro. Hemos dicho, hay preguntas, hay interpretaciones, hay hechos. En efecto, también podemos, ahorita yo dije, podríamos concebirnos todos como víctimas. Creo que sería más preciso decir, hay víctimas y afectados. En ese sentido, corrigiendo, todos somos afectados, es cierto, y en cualquier parte del país, porque ahí donde falla el Estado, ¿sí?, allí falló lo fundamental. Donde no hay seguridad, nada más, estamos siendo afectados. Puedo mostrarles aquí una estadística que dice que 2.600 asesinatos, ¿no? Hay cerca de 26 detenidos en todo un año. Esta reiterada violencia que se comete, lo único que indica es que falló el Estado, o que el Estado lo está procurando, y en ese caso estamos hablando de un Estado ilegítimo, un Estado que ya no le pertenece a la sociedad. Y en efecto, el Estado está en el centro de la cuestión, y hay muchos niveles. Por esa razón, entonces, cuando se preguntan, bueno, ¿y qué pasó con todas aquellas otras políticas? Pues es que ha estado fallando desde hace tiempo, y desde hace tiempo, en efecto, se hicieron ciertas cosas, pero muchas otras no se hicieron, o no se hicieron de veras. Hay una Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a la que se le dieron montones de atribuciones y todo, pero que en la práctica no servían de nada, letra muerta, ¿no? Sí sirvieron para desagregar a las organizaciones de la sociedad civil. Tuvieron muchos efectos, y Patricio Martínez hizo muchas cosas para también confrontar, y hubo las políticas verdaderas. Las de fondo fueron las de fragmentación de la protesta y de la capacidad de respuesta social. Es una sociedad que se le cortaron las manos, y eso fue políticas. Entonces tenemos que los problemas tienen que ver porque el Estado falla, o porque el Estado lo buscó, ¿sí? Y en ese sentido fue exitoso en su propósito, y a eso correspondería en todo caso esta idea de la guerra conveniente, ¿verdad? Que yo creo que no tenemos por qué decir que una cosa que son contradictorias, o lo son, pero así es, ¿sí? Y que un Estado promueva este tipo de políticas, y que un Estado lleve a cabo estas políticas de contención y de militarización y de mayor control, pues lo único que nos está diciendo es que ese poder público, ese poder político no está sirviendo a su sociedad. No es ese instrumento que se da a la sociedad en la teoría política, como se ha señalado desde hace mucho. Para concluir, diría, por eso es muy importante sí discutir en efecto la propuesta de reconstrucción que está planteando Calderón, y un análisis justamente de la legitimidad de este poder. En efecto, sí hay que reconstruir muchas cosas, pero no se puede decir ahorita que trayendo de inmediato recursos para construir parques y gimnasios como se ofreció, eso va a detener el problema. Entre la primera visita de Calderón y ahorita, por lo menos han ocurrido 150 muertes más. Estamos diciendo entonces que la prioridad número 1 es que paren las muertes, y ahí el centro es la justicia. El Estado tiene que dar señales claras, pasos firmes para poderle creer.
para poder restablecer un mínimo de confianza. Y ahí, en ese sentido, un mínimo de confianza solo lo puede dar el establecimiento de comisiones como esta que señalaba, de esta comisión que proponemos en pacto, y ahí está el documento, lo estamos circulando, una comisión nacional, internacional, que precisamente observe y resuelva estos problemas de opacidad, de transparencia que se están señalando y que ahora se están legalizando a través de estas otras medidas. Estamos proponiendo justamente una política a contrapelo de lo que está ofreciendo el Estado. Entonces, yo nada más regresaría entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el eje, el centro que puede articular, en este caso, a los académicos en el país para enfrentar esta situación? El tema es tan complejo y convoca una multitud de fenómenos y factores que realmente hasta frustra quedarse con 10 minutos y no poder extenderse más allá. Pero voy a tratar de centrarme en un par de aspectos que creo que ahí medio perturbaron. Cuando yo digo que no existen estos carteles, o que el Chapo Guzmán sea quien el gobierno nos refiere, yo no anulo la existencia de narcotraficantes con poder de violencia y dinero y capacidad de fuego. Simplemente digo que son estructuras atomizadas, es decir, no hay estas mega estructuras que el gobierno pretende hacernos ver. Entonces, partiendo de ahí, yo quiero decir, Juárez fue el anuncio de lo que posteriormente estuvimos viendo en la comarca lagunera, de lo que hemos visto en algunas regiones de Coahuila y Nuevo León, y sobre todo de lo que hoy se despliega en Tamaulipas. Voy a tratar de a ver si soy capaz de, con este ejemplo, más o menos aterrizar con la idea que traigo. Miren, hace una semana, un par de semanas, yo recibí una llamada. Yo trabajo acá en la unidad de investigación del Universal. Yo recibí una llamada del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Juárez, y básicamente me está solicitando que nos entrevistemos por la noche. Él volaba hacia acá porque traía un tema que le angustiaba a él y a cierta clase empresarial de la ciudad. Llega, nos vemos, y la gran inquietud que traían es que el domingo mismo en que se toma la protesta como candidato a César Duarte, como candidato del PRI a la gobernatura, se les anuncia en un encerrón, junto con la dirigente nacional del PRI, que el candidato por unidad para Ciudad Juárez es Héctor Murguía, actual diputado federal, el exalcalde en el trienio pasado de Juárez, y a quien se le atribuyen ciertos ascendentes y controles criminales ahí sobre la Secretaría de Seguridad Pública. Aquí voy a hacer un poco de historia breve y de principios de la década. Cuando estas grandes organizaciones criminales que existían en los 80s, 90s, con capos que luego se volvieron parte así como de la cultura pop, como García Ábrego, como los Arellano Félix, como Amado Carrillo, eso se trunca, eso tiene un freno de expansión hacia mediados de la década de los 90 más o menos. Tras ello viene un cambio en las estructuras y en las operaciones también de estas organizaciones criminales. Y ellas, como ya mencionaba en la intervención pasada, tienen que ver con cómo se modifica el mapa político del país, pero también cómo fue creciendo el mercado del consumo interno de drogas. Cuando hay consumo interno de drogas, quienes se baten para tratar de ofrecer, de vender o de imponer seguridad son los cuerpos de seguridad pública municipales, que son quienes tienen mayor control territorial y subordinan a las pandillas que, insisto,
son quienes tejen las redes de distribución de drogas en las grandes ciudades.